En Argentina, el gobierno de Alberto Fernández dispuso toque de queda, el ejército en las calles y cierre en las escuelas del área metropolitana de Buenos Aires para detener el avance del coronavirus. Las medidas generaron rechazo de la oposición, cuestionamientos y también cacerolazos. Para abordar este tema que ya contactamos con el politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. Claudio, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Rosario? Muy buenas noches. Claudio, a propósito de lo que sucede allí en tu país, ¿en qué se justifican estas medidas que ha impuesto el presidente y en qué aspectos resultan injustificables? Bueno, yo creo que la justificación de estas medidas tomadas por el presidente está en las camas ocupadas, en el AMBA, ¿no es cierto? Porque estas medidas han sido impuestas para el área metropolitana de Buenos Aires, o sea, la capital argentina y los municipios que están pegados a ella, ¿no? Lo que antes se llamaba el Gran Buenos Aires. Eso hoy denominado el AMBA es donde se aplica esta imposición del gobierno central, y la justificación está en que la ocupación de camas alcanzadas a esta altura de la segunda ola plantea un fuerte riesgo de colapso del sistema sanitario si no se revierte inmediatamente o lo antes posible la tendencia, ¿no? De continuar la tendencia. Dentro de poco en el AMBA va a estar colapsando el sistema sanitario, ya no va a haber camas, sobre todo en la terapia intensiva. En cuanto a lo injustificable de estas medidas tomadas por el presidente, yo creo, Rosario, que es el carácter inconsulto de las mismas. Se trata de medidas de una envergadura y de un impacto, sobre todo en lo económico y también en lo que implica socialmente el cierre de las escuelas, que obligaba al presidente a consultarlas. Esto es algo que debiera haber hecho en consulta y en acuerdo con los intendentes y sobre todo con el jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. El carácter inconsulto y también la falta de medidas para contemplar el impacto devastador que va a tener en la economía del AMBA es lo injustificable en este anuncio que hizo Alberto Fernández. ¿Y en qué punto, Claudio, te pregunto, son razonables o equivocadas las críticas que está realizando la oposición? Yo creo que lo razonable está en lo que implica respecto a las escuelas. Hay que tener en cuenta que en días anteriores, tanto el ministro de Educación, Trota, como Carla Bisotti, la ministra de Salud, habían estado explicando que no son las escuelas los lugares de contacto. Tanto la ministra de Salud como el ministro de Educación daban por hecho que en las restricciones a la circulación que se impusieran no iban a estar contempladas las escuelas, o sea que se iban a seguir dando clases presenciales. No fueron consultados ni el ministro Trota ni la ministra Bisotti, a pesar de que son parte del gabinete de Alberto Fernández, y creo que en esto la crítica opositora tiene un porcentaje importante de razón. ¿Cómo puede ser que un gobierno por un lado diga que las escuelas no son foco de contagio y por otro lado determine nuevamente el cierre de las clases presenciales luego de un año perdido, como venimos del 2020? Y lo que no tiene en cuenta la oposición, tal como me preguntas, Rosario, es lo que está ocurriendo en muchos países del mundo, porque ellos hablan como si estas restricciones se dieran nada más que en la Argentina, como si fueran caprichos de Alberto Fernández, pero la verdad es que cuando uno mira el mundo, ve que por todos lados se toman medidas de restricciones muy fuertes a la circulación y que a veces tienen impacto en la economía, y en eso creo que mientras Alberto Fernández se muestra cada vez más débil, cada vez más improvisado y cada vez más errático, la oposición se muestra cada vez más irresponsable, Rosario. Bien, Claudio, como siempre ha sido muy valioso tu aporte. Te agradecemos mucho el contacto con BTV Noticias. Un gusto, hasta cualquier momento. Que pases muy bien.